Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra del Señor, sígame ahí con su vista. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Muy bien, hermanos. El autor, hermanos, de esta carta es Santiago o Jacobo, como se le conoce también en las Escrituras. Se cree que es Jacobo, Santiago, el medio hermano del Señor, que sobresalió en la iglesia de Jerusalén. Era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Y eso lo podemos encontrar en Hechos 12:17, 15:13 y 21:18. Se cree que esta carta, hermanos, fue escrita antes del concilio que se llevó a cabo en Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Y el mensaje principal de esta carta, hermanos, va enfocada a las buenas obras como la evidencia de una fe salvífica genuina. En aquellos tiempos, hermanos, los judíos... gracias, hermanos. Esta carta, hermanos, se le considera como una epístola universal porque no va dirigida a una iglesia en específica, como las cartas del apóstol Pablo. Esta carta va dirigida específicamente a los judíos. Santiago empieza diciendo a las 12 tribus de la dispersión. Y el mensaje principal de la carta de Santiago se enfoca mucho en las obras, porque los judíos de aquel entonces estaban dependiendo demasiado de la fe y se estaban olvidando de las buenas obras. Por eso sale la frase ya conocida de Santiago, la fe sin obras está muerta. Le decía Santiago a los judíos de aquel entonces, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Algunos creen que Santiago está contradiciendo a Pablo respecto a la salvación por fe y por gracia, lo cual no es verdad. Lo que Santiago les estaba diciendo, que de nada les servía a los judíos de aquel entonces, es decir, que ellos tenían fe cuando su vida no era congruente con lo que ellos decían creer. Y es en este contexto, hermano, donde Santiago le llama la atención a los creyentes sobre los peligros de depender únicamente en la fe y de ir en pos de este mundo, de amar a este mundo. Por eso vamos a analizar 4 puntos, hermanos, en este texto bíblico sobre cómo Santiago nos hace ver el peligro o los peligros de amar a este mundo, hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias porque nos permitiste adorarte por medio de los cánticos, de las ofrendas, Señor. Ahora te pedimos que bendigas tu palabra, que bendigas nuestros corazones, que dispongas nuestros corazones a escuchar tu palabra y que nos redargullas, nos confrontes con tu palabra y que podamos salir no solamente informados y transformados por el poder de tu evangelio y de tu Espíritu Santo, Señor.
Usa mi vida inmerecidamente, Señor, y que toda la gloria sea para tu santo y bendito nombre. En Cristo Jesús. Amén. Santiago, hermanos, da un mensaje muy importante a los judíos de la dispersión sobre los peligros de amar este mundo. Estamos hablando que esta carta fue escrita en el alrededor, pues si fue antes del concilio. El concilio fue en el año 49, en el siglo I. Probablemente entre el 40 y 49 se pudo haber escrito esta carta. Estamos hablando de alrededor de hace más de 2100 años aproximadamente. ¿Y cómo nos implica este mensaje para la iglesia del siglo XXI? Santiago, hermanos, empieza haciendo preguntas retóricas a los creyentes de la dispersión y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten con vuestros miembros? Santiago, hermanos, está haciendo esta pregunta retórica y está apelando a la naturaleza caída del ser humano. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que nosotros sin Cristo estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Éramos hijos de desobediencia y por ende hijos de ira, enemistados con Dios. Vivíamos según nuestra carne, según nuestra mente, y éramos llevados de aquí para allá, esclavos de nuestros deseos. Y Santiago nos recuerda, hermanos, que aunque ya hemos sido salvos por la gracia y la fe, aún estamos en este cuerpo caído, en esta naturaleza pecaminosa. Y Santiago les dice: ustedes tienen pleitos, ustedes tienen envidias, ustedes tienen codicias por causa de sus malas pasiones y de que combaten contra su cuerpo, contra sus miembros. Y nosotros, hermanos, estamos viviendo una situación parecida. Todos tenemos debilidades, todos tenemos luchas con las que batallamos. Y muchas veces, hermanos, cuando Santiago está hablando aquí acerca de las malas pasiones o acerca de deseos que combaten con vuestros miembros, no está hablando de pecados escandalosos, hermanos. Muchas veces cuando hablamos de pasiones, de deseos, de muchas cosas, inmediatamente nuestra mente va a pecados de inmoralidad sexual o a pecados muy escandalosos, pero no, porque aquí Santiago está hablando de pecados que a veces son tan sutiles que ni cuenta nos damos que lo tenemos. Y ahí, hermanos, se desencadena una serie de pleitos, problemas. Dice Santiago: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí Santiago está hablando de codicia, de envidias, dice matan, no necesariamente literalmente de que matan, de quitar la vida. Dice: aunque combaten y luchan, no tienen lo que desean, porque no piden. Aquí, hermanos, Santiago está apelando a la naturaleza caída del ser humano, está apelando al corazón depravado y perverso del hombre. La palabra de Dios nos dice que Jesús nos dice que del corazón salen los buenos y los malos deseos. Pablo, hermano, nos recuerda que todavía estamos sujetos a un cuerpo de muerte. Dice Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía, hermanos, estamos en este cuerpo y el cuerpo se resiste a obedecer a la gracia. La carne se resiste en pos de ir al evangelio. Y, hermanos, nosotros ahí estamos en constante peligro. Si nos dejamos dominar por el viejo hombre, si nos dejamos dominar por esta carne, vamos a terminar siendo seducidos y a terminar amando a este mundo. Estamos en peligro, hermanos. Hay creyentes, hermanos, que todavía pelean con eso, pero sin embargo, más adelante Santiago nos va a decir cómo podemos luchar contra esto de manera efectiva, y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hermanos, Santiago nos recuerda: ustedes están sujetos a un cuerpo de muerte. Y Pablo nos lo recuerda. Vayamos a Romanos capítulo 7, hermanos. Romanos capítulo 7. Versículos del 14 al 24. Dice lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena.
De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Santiago nos está diciendo que nosotros, aunque hemos sido salvos, el hombre interior, el hombre renovado, anhela y desea las cosas de Dios, se deleita en la ley del Señor y anhela hacer las cosas de Dios. Pero está la otra parte, dice Pablo, otra ley que está en mis miembros que se revela contra lo de Dios. Y Santiago nos lo dice, hay pasiones en ustedes que combaten y que están ahí dándole y ustedes lo están dejando porque tienen envidias, tienen pleitos, tienen celos, tienen codicias. No pueden ustedes vivir a gusto si no están llenos de envidia y están tratando de tener lo que quieren, pero no alcanza porque no piden. Muchos dicen, pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué será que a mí me va mal? ¿Por qué a él le va bien? Si yo también voy a la iglesia, yo también oro, yo también doy mis diezmos, yo también evangelizo. ¿Y por qué a mí no me da como le va al hermano Esteban? ¿Por qué me va mal a mí? Bueno, ahorita nos va a responder Santiago. ¿Por qué no nos va como nosotros queremos? Primero, porque estamos sujetos a nuestra carne y estamos obedeciendo a esos deseos. Estamos llenos de codicia, llenos de envidia, pero fíjese lo que dice ahí en el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ups, qué terrible. Dice Santiago, hay pasiones, hay deseos en ustedes, se mueren de envidia y quieren todo, pero no lo tienen porque no piden. Y cuando piden, piden mal. Piden para sus propios deleites, para sus propias pasiones, para su propia vanagloria. Hermanos, el Señor Jesús nos ha recordado muchas veces, hermanos, que este mundo es pasajero, que este mundo se va a acabar y nos exhorta y nos invita siempre a hacer tesoros en el cielo. Dice, donde ni ladrones hurtan, donde no se apolilla, donde no perece. Nos exhorta a hacer tesoros en el cielo, no aquí en la tierra. Este mundo, hermanos, se va a acabar. Y si no se acaba el mundo, usted sí, porque no somos eternos. Una de dos, a ver quién se acaba primero, usted o el mundo. Lo más probable es que usted y yo nos acabemos primero, si es que Cristo no viene antes. Y muchas veces, hermanos, pedimos cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pedimos que, en vez de pedirle al Señor que nos aumente la fe, le pedimos que aumente nuestros bienes materiales. En vez de pedir que nos ayude a crecer como creyentes, a ser maduros espirituales, a ya no ser niños inmaduros, pedimos que Dios me guarde de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos. Que Dios me consiga un buen coyote y que no me cobre caro. Queremos que Dios me ayude a tener un mejor carro, o que no se dé cuenta mi jefe que yo llego tarde, o que me hago loco en el trabajo. Hermanos, pedimos cosas para nuestro propio deleite y vanagloria. ¿Cuántas veces realmente hemos pedido, Señor, auméntame la fe? Señor, ayúdame a ser humilde. Señor, ayúdame a ser como Cristo. Ayúdame a que nada me ofenda tan fácilmente. Ayúdame a mirar siempre en la cruz en vez de mirar los errores de mi hermano. Hermanos, seamos sinceros, muy pocas veces hemos pedido eso, si no es que nunca. Pedimos más porque el Señor me sane de mi enfermedad, que no está mal, hermanos, pedir por sanidad. Pero a veces ponemos en primer lugar cosas que, hermanos, aunque el Señor te sane de tu enfermedad, tarde o temprano nos vamos a morir. Lázaro fue resucitado, pero ¿qué creen? Pues se volvió a morir. El Señor lo resucitó para glorificar a su Padre que estaba en los cielos, pero Lázaro volvió a morir con el tiempo. Jesús, hermanos, nos recuerda que este mundo va a pasar. Dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Jesús nos recuerda, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Cuando nosotros, hermanos, dependemos de Dios, dependemos de la gracia de Dios, el Señor prospera conforme a lo que nosotros necesitamos.
porque ponemos en primer lugar su reino y su justicia. Y hermanos, a veces me causa mucho conflicto, hermanos, ver hermanos desesperados, matándose y no confiando en la gracia, hermanos. O sea, cuando la Biblia dice que confiemos en la gracia, obviamente no significa que literalmente me voy a aplastar en mi sillón y voy a esperar a que el Señor me mande un cuervo, ¿no? Ahí que me alimente con cuervos. No, hermanos. Pero se trata de ser intencionales, creyendo que Dios va a obrar, pero sin descuidar las cosas de su reino. Porque después, hermanos, nuestras pasiones, hermanos, nos conducen a envidias, a codicias y nos lleva a buscar, satisfacción en cosas que no son de Dios. Por eso, hermanos, a veces decimos, llevo orando mucho tiempo por esto y Dios no me responde. Pues a veces, hermanos, nuestras oraciones no respondidas es porque lo hacemos con malas intenciones. Porque lo hacemos buscando nuestro propio bien, lejos de buscar la gloria de Dios. Es importante, hermanos, que no nos dejemos arrastrar por nuestro corazón, que es mentiroso y perverso, ni por las promesas que este mundo puede hacernos, hermanos. El mundo puede prometernos estabilidad, puede prometernos paz, puede prometernos famas, pero eso no va a servir de nada cuando comparezcamos ante nuestro Dios. Esto no nos va a servir de nada cuando el Señor nos llame a cuentas. Y no estoy diciendo, hermanos, que tengamos que vivir mediocremente, hermanos, pero aquí el punto clave es a no matarnos por cosas que perecen, a no afanarnos por cosas que son pasajeras. Hermanos, y se los he repetido incansables veces, mi hermano, hermanos, tanto se mató por tener su carro, por tener su casa, que está bien, pero se mataba, hermanos, y una enfermedad lo acabó en menos de un año. Él se fue, su casa ahí se quedó, su carro ahí se quedó, mi mamá también, Dios la llamó a su presencia, y el terreno ahí se quedó. Bueno, lo estamos disfrutando nosotros, ¿verdad? Pero a lo que voy es que yo también me puedo morir y ese terreno ahí se va a quedar. Nos vamos a morir todos y ese terreno ahí se va a quedar. Dicen por ahí, nadie sabe para quién trabaja, quién sabe en 100 años quién va a estar viviendo ahí si Dios no viene pronto. Entonces, Santiago nos dice que nosotros, hermanos, luchamos porque pedimos mal. Tenemos una sensación a siempre a buscar lo malo. Y hermanos, dentro de eso, a nosotros ser llevado por nuestras propias pasiones, a nosotros ser llevado por nuestra propia codicia, nuestros propios deseos, nos lleva a ser cristianos de doble ánimo. A veces sí, a veces no. Y fíjese lo que dice ahí el versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra griega, hermano, para el mundo es cosmos, y dependiendo del contexto, tiene un significado. Cosmos puede referirse al orden, a la belleza, a la creación, al universo, también puede referirse al mundo habitado, y en su contexto también puede referirse al sistema político religioso que gobierna este mundo, es decir, el mundo de Satanás. No siempre se refiere al planeta Tierra. Y la palabra griega para amistad es filia, que significa mucho cariño, o amistad, que proviene de filos, que significa amigo. Entonces lo que Santiago está diciendo es que cualquiera que le tenga mucho cariño a este mundo, que cualquiera que le tenga demasiada amistad, que ame, que quiera y que sea amigo de este mundo, por ende se constituye enemigo de Dios. Ahora, hermanos, ¿qué significa ser amigo del mundo? Muchos lo llevan a una vida impía, desordenada, de borracheras, escuchar música mundana, andar bailando, yéndose a antros, yéndose a bares. No necesariamente, hermanos. Es parte de, pero muchas veces nosotros amamos este mundo sin necesidad de irnos al mundo. No sé si me estoy explicando. A veces yo no necesito andarme empinando una caguama para decir que amo este mundo. Yo no necesito andarme fumando un cigarro para decir que amo este mundo. Cuando Santiago habla de amor a este mundo, también se refiere a adoptar las filosofías e ideologías de este mundo y caminar en pos de ella. Romanos 12:2 dice las Sagradas Escrituras,
Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ser amigo del mundo, hermano, va mucho más allá de una conducta mundana. Santiago se refiere más a una vida mundana en nuestro interior, una mundanalidad interiorizada, como dice la chaviza de hoy. A una conducta que desea las cosas de este mundo y que está entre sí, que no. Y muchos hermanos han optado por vivir una doble vida. No son ni de aquí, no son ni de allá, un día sí, un día no, a veces quién sabe. Y a mí me causa mucho conflicto, hermanos. Están los dos extremos, están los que fingen ser cristianos y están los que creen que son cristianos, pero, quedan bien con Dios y con el diablo. De hecho, a mí me causa mucho conflicto. Tengo muchos conocidos que van a una iglesia muy famosa aquí en Ciudad Juárez, que últimamente es una gran mega iglesia. No voy a decir nombres, pero ahí está una de las bandas que ganó un Grammy. Hermanos, me causa tanto conflicto verlos que los domingos suben sus historias de que están en la iglesia con las manos levantadas y están llorando y brincando, pero una noche antes subieron su historia donde están a baile y baile en un antro, tomándose una cerveza, fumándose un cigarro, yéndose a un motel con su novia, y uno dice: ¿qué está pasando aquí? Y lo peor es que no es uno, no son dos, la mayoría de los que conozco tienen el mismo patrón de conducta. A eso se refiere Pablo sobre ser amigo del mundo. Pero, Santiago, sobre ser amigo del mundo. Soy amigo del mundo, quedo bien con el diablo y al día siguiente intento quedar bien con Dios. En mi propia ignorancia, ¿verdad? Sabemos que no se puede hacer eso. La Escritura no puede servir a dos señores, porque o amas al Señor o amas a Satanás. Dicen por ahí, aquí no hay huérfanos. Aquí o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero también están, hermanos, aquellos creyentes que aunque no hacen ese estilo de cosas, lo están deseando en su corazón. O están queriendo hacer cosas de este mundo. Decía el pastor Marcos Vidal cuando predicaba en una ocasión: conozco tantos cristianos que dicen: ay, es que yo era esto, yo era lo otro, pero ahora ya no. Y lo dicen con un dolor. Y dice el pastor Marcos Vidal que me dan ganas de decir: déjalo, ya déjalo. Si tanto extrañas tu vida de allá, si tanto deseas eso, regrésate. Vete otra vez. Nadie te tiene aquí a la fuerza. Entonces, hermanos, Santiago nos dice que nosotros, hermanos, no debemos de amar a este mundo. No se refiere únicamente a conductas como las que acabo de mencionar, sino a los deseos de nuestro corazón. Anhelo ser famoso, que todo el mundo me reconozca en las redes sociales, salir en televisión. Deseo irme a predicar a grandes estadios, a grandes auditorios, con mucha gente. ¿Por qué no dices que te gustaría irte a la sierra a predicarle a los indígenas de la sierra? Porque no se trata de darle la gloria a Dios, sino de alimentar mis propios deseos, mis propias pasiones, lo que a mí me agrada, y lo disfrazo de servicio a Dios. Eso es una conducta mundana, hermanos. Es fama, es deseo de gloria, es deseo de reconocimientos, de aplauso. Eso es algo mundano. Dice la Escritura, hermanos, que nosotros no debemos de dejarnos seducir por las filosofías de este mundo, pero ¿qué creen? Hay muchos cristianos que ya hemos sido seducidos. El mundo de las redes sociales, ya lo he dicho muchas veces y no me canso de decirlo, y lo dijeran por ahí una comediante, ya lo dije y lo repito otra vez de nuevo: muchos creyentes están cayendo y siendo seducidos por filosofías mediante las redes sociales. Muchos, hermanos, su modelo a seguir es su influencer favorito. Imitan sus conductas, adoptan sus frases mundanoides y todavía se atreven a compartirlos en sus redes sociales. Unas frases muy comunes que he visto de cristianos es: que sea tu familia no implica que le debes tolerar todo. Si no suma, no tiene por qué estar en mi vida. Prefiero mi paz mental que estar rodeado de gente tóxica. Hermanos, eso es una conducta mundana. Hermanos, con nosotros como cristianos, dice,
Hay frases que derriban esas frases mundanoides. La frase que nosotros deberíamos de estar compartiendo en nuestras redes es: soportaos los unos a los otros, dice la Escritura. Amaos los unos a los otros. Jesús dice: amad a vuestros enemigos. Si te pide la camisa, dale también la capa. Si te pide ayuda 1 kilómetro, ayúdale 2. Eso es revolucionario para las ideologías de este mundo de hoy en día. Los cristianos, hermanos, muchos dirían: wow, pero Santiago, Jesús, ¿cómo me pides eso? Yo tengo derecho a tener mi paz mental. Yo tengo derecho a estar tranquilo. Querido amigo, querido hermano, si tú eres de los que creen en eso, lamento decirte que te equivocaste de religión. El cristianismo no es para ti. Estás en el lugar equivocado. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no nos llamó, hermanos, a tener paz mental o tranquilidad. Si quiere eso, vaya y pregúntale a los hermanos que están en Medio Oriente ahorita. A ver si tienen paz mental, hermano. Obviamente hay aflicción, pero no tiene nada que ver con la paz mental de la que nosotros estamos pensando. Queremos paz mental para alejarnos de la gente tóxica sin ver que yo soy más tóxico que el cianuro. Nos ofendemos tan fácilmente creyendo que yo tengo derecho a sentirme ofendido cuando hay una cruz por detrás de mí que me dice: cállate, no tienes derecho a sentirte ofendido. Hay uno que fue ofendido mucho más que tú. Queremos encajar en este mundo, queremos tener amistad con este mundo, disfrutar de la paz que este mundo da. Pero hay un precio grande que pagar, hermanos. Y es por eso que yo le puse el tema: el peligro de amar este mundo. Porque hay un precio muy grande a pagar si tú quieres ser amigo de este mundo, si tú quieres adoptar las ideologías de este mundo, si tú quieres tener paz mental y tener gente que sume y no que reste. Hay un precio a pagar. Y fíjese lo que dice allí, versículo 4. Primeramente te conviertes en un adúltero. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es el precio a pagar. Si tú deseas estar en este mundo, ser como los de este mundo, seguir las filosofías de este mundo, que Dios y la Virgen te acompañen, porque te has convertido en enemigo de Dios. Ese es el precio a pagar, hermanos. Hermanos, yo sé, hermanos, que a veces nos dejamos llevar. Yo mismo me he dejado arrastrar por filosofías de este mundo, pero cada que me encuentro con el Evangelio agarra, parece que la Biblia se convierte, flota solito y me hace reacciona. No tienes derecho a sentirte ofendido, no tienes derecho a sentirte así, porque tú no eres de este mundo. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Lo que tú tienes que hacer es luz de este mundo. Hermanos, cuando decimos: yo no me junto con gente tóxica, yo no quiero gente tóxica en mi vida, yo quiero que... Entonces, ¿qué rayos hacen en el cristianismo? Si el cristianismo nos mandó a ir precisamente en medio de esa gente tóxica. Jesús dijo: he aquí los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Jesús nos manda, hermanos, a hacer luz en medio de las tinieblas, y las tinieblas son tóxicas. No debemos dejarnos intoxicar más bien por las tinieblas. Dice el profeta Jeremías: no dejes que ellos te influyan a ti, tú influye en ellos. Hemos sido llamados a influir con el Evangelio, con nuestro testimonio de vida, no amando este mundo, ni ser amigos de este mundo. Ahora, el que no seamos amigos de este mundo tampoco significa que yo no le voy a hablar a mis amigos mundanos. Así que tranquilos, hermanos, les voy a seguir hablando a algunos de ustedes todavía. Hermanos, hay una frase que vi por ahí, me gustó mucho, y si es cierto, dice: no es pecado tener amigos mundanos. Lo que es pecado es no ser cristiano en medio de tus amigos mundanos. Hermanos, tenemos que ser luz. El día viernes, hermanos, llega una de mis compañeras que es nueva, ya sabe que soy cristiano, dijo: vamos a ver a Shakira. Y así me quedé mirando, así de, como Rondamón, ¿qué pasó? Vamos ahí. Dijo: ¿qué? ¿Por qué no? Le dije: no. Entonces dije: amiga, pues ya sabes que soy cristiano y no tengo nada que hacer ahí. Y más allá de eso, de que mi religión me lo prohíba, o sea, no tengo nada que hacer ahí. Y le medio ahí compartían, porque estábamos en horario laboral, el Evangelio. Y hasta me dijo: no, pues yo la verdad sí todavía estoy en tinieblas. Dijo: y no sé si algún día vaya a salir de ellas. Estoy orando por ella, hermanos, pero
Se trata de dar testimonio. En medio de esa oscuridad, nosotros somos luz. No nos llamó el Señor a ser parte de ellos, sino a brillar en medio de ellos con la luz del Evangelio. No a ser amigo del mundo, porque cuando yo me hago amigo del mundo, me constituyo enemigo de Dios. Jesús dice en Lucas 11:23, parte A, el que no es conmigo, contra mí es. Ahora, ¿qué significa ser enemigo de Dios, hermanos? Pues ser enemigo de Dios implica una de dos: que nunca naciste de nuevo, que no eres salvo. Santiago llama almas adúlteras. Es como un hombre que se casa con alguien, con una mujer, pero cuando se casa con una mujer, engaña a su mujer con más mujeres y termina yéndose con esas otras mujeres, dejando a su esposa. Porque ¿eso qué quiere decir? Pues que no se casó enamorado, que realmente nunca la amó y no le importó dejarla. Muchas personas, dice Hebreos, participan de la gracia, participan del Espíritu Santo, pero nunca fueron salvos, nunca realmente llegaron al conocimiento de la verdad y por eso terminan yéndose detrás de este mundo. Ser enemigos de Dios, hermanos, indica estar en la condición que Pablo describe en Efesios 2:1, muertos en delitos y pecados, hijos de ira, hijos de desobediencia. Ahora bien, hermanos, muchos de nosotros quizás no tenemos una amistad con el mundo actual, pero puede que haya coqueteos. Ninguna relación, hermanos, sobre todo los que son casados me podrán confirmar, cuando conocieron a su esposa no fue de que llegaron, ¿te casas conmigo? Empezó un coqueteo por ahí, de jijiji, jajaja, y te trajo una paleta y la conquista, ¿no? Hasta que cayó la víctima, ¿no? Entonces nosotros somos la víctima para el mundo. El mundo nos empieza a coquetear, a hacer ojitos. Ya viste qué bonito aquí, ya viste qué bonito allá. Y hermanos, si no estamos firmes en la gracia, vamos a ser seducidos y vamos a ser arrastrados por el mundo y a encajar en este mundo. Hermanos, entonces, ¿cómo puedo hacerle yo, hermanos, para no ser seducidos por este mundo? ¿Cómo puedo hacer yo para no dejarme arrastrar por mis pasiones, por mis codicias? Que todos la tenemos, hermanos. Usted la tiene, yo la tengo. Batallamos con diferentes cosas. Algunos pueden que con la inmoralidad sexual, otros con la pornografía, otros con la caguama, con el cigarro, con lo que sea, pero estamos sujetos a este cuerpo todavía. Pero hemos sido libres de ello por medio del Espíritu Santo y ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, hermanos, no ser amigos de este mundo o no dejarnos seducir por este mundo? Fíjese lo que dice el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Dentro de estos versículos, hermanos, del versículo 7 al 9, nos da una serie de puntos que tenemos que hacer para someternos a Dios. La primera manera de someternos a Dios, hermanos, primeramente implica reconocer nuestra condición espiritual humana, hermanos. ¿Qué significa eso? Que como seres humanos, como carne, somos incapaces de obedecer a Dios por nuestros propios méritos. Someternos a Dios significa reconocer la autoridad de Dios y entregarle nuestra voluntad a Dios mismo. Salmo 103:3 dice, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros no tenemos poder ni autoridad, hermanos, para nosotros obedecer a Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones. Y el Espíritu Santo, hermanos, ha sido uno de la tercera persona de la Trinidad, es el que más olvidado tenemos. Y aquí hay ciertas cosas que voy a tocar, probablemente, no quiero herir sus susceptibilidades. En parte, hermano, tiene mucho que ver lo que nos han enseñado durante años respecto al Espíritu Santo. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, hermano, no hablamos de caerse al suelo, revolcarse como loco y hablar en lenguas, ese tipo de cosas. Eso no es el poder del Espíritu Santo. Pero nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo, vivir en el poder del Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, para poder vencer las tinieblas. Pero el Espíritu Santo lo hemos olvidado durante muchísimos años en la iglesia. Por el temor a de que no, eso es de pentecostales o de carismáticos. Ay, no, hermanos. Nosotros estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo, a vivir en el Espíritu, a arder en el Espíritu Santo. Dice, y cuando nosotros nos sometemos a Dios, no necesitamos hacer circo, maroma y teatro para que el diablo huya de nosotros.
Algunos, sí cierto, andan por ahí, yo te reprendo y te echo a las partes secas y en el nombre de Jesús y andan echando fuera demonios. Pero el apóstol, Santiago dice, resistid al diablo, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros, solito. Porque no depende de ustedes y de mí, hermano. Nosotros no tenemos esa autoridad. Es más, ni el arcángel Miguel tuvo esa autoridad de reprender al diablo. Dice Judas que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio contra Satanás, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Nosotros tenemos que resistir, hermanos, sometiéndonos a Dios a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los santos. Cuando nosotros practicamos esas disciplinas espirituales, hermanos, seremos menos propensos a ser arrastrados hacia el mundo que tanto nuestro corazón desea y anhela. Hemos sucumbido a Satanás, hermanos, por eso muchas veces cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, todo nos ofende, las pruebas y las luchas rápidamente nos tiran al piso, rápidamente decimos ya no voy a ir a la iglesia, ya no quiero hacer esto, es que el hermano me dijo esto, el hermano me volteó la cara. Somos niños espirituales, hermanos, todo nos ofende fácilmente, todo nos enoja, todo nos deprime porque hemos contristado al Espíritu Santo. No tenemos al Espíritu Santo, hermanos. Cuando tenemos el Espíritu Santo, todo es más fácil. En un campamento para jóvenes hacían una pregunta retórica. ¿La vida cristiana es fácil o es difícil? ¿Qué contestaría usted, hermano? ¿Alguien por ahí, algún voluntario? ¿La vida cristiana es fácil o es difícil? Por ahí contestaba el pastor y me gustó esa respuesta. Todo depende en el poder de quien lo vivas. Si tú lo vives en tu propio poder, si la vida cristiana la vives en tu propia fuerza, claro que va a ser difícil. Si va a venir alguien y te va a decir hasta lo que te vas a morir, tú le vas a regresar hasta 5 veces lo que él te dijo. Si alguien viene y te da una bofetada, pues tú le vas a dar 3, porque somos carne. Pero cuando uno lo vive en el poder del Espíritu Santo, todo lo que este mundo ofrece para nosotros va a ser basura, como dijo Pablo. Y no va a ser tan fácil enojarnos. ¿Se acuerdan cuando un fariseo abofeteó a Pablo? Y Pablo se enojó. No le respondió con violencia, pero sí le dijo, el Señor te va a abofetear a ti, pared blanqueada. Entonces, hermanos, nosotros cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, la vida cristiana se torna mucho más fácil. Que ya me volteó la cara, bueno, que Dios lo bendiga. Que ya te dijeron esto, pues bueno, porque andamos en el Espíritu. Por eso dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Insisto, siempre cuando hablamos de los deseos de la carne nos vamos a lo sexual. No, hermanos, los deseos de la carne también son deseos de venganza. Que si alguien me ofendió, yo también le quiero decir sus 3 verdades. Que si alguien me dijo eso, pues yo también, el que me la hace me la paga. A eso se refiere Pablo cuando dice, no satisfagáis los deseos de la carne, no satisfagas tus deseos de venganza, tus deseos de desquitarte, tu deseo de hacer esto, de hacer lo otro. No necesariamente se refiere a lo sexual, va implícito, hermanos. Yo no considero un cristiano regenerado que vive una vida de inmoralidad sexual, teniendo a su esposa y anda se acostando con otras mujeres, ser soltero y se anda acostando con su novia. Eso es pecado, hermano, eso no está en discusión. Pero también hay pecados que no son escandalosos, pero que están bien arraigados en nosotros. No, a mí el que la hace me la paga. Ay, pues si me habla, le hablo, si no, yo no soy Dios para andar rogando. O sea, ¿cómo? Entonces, a eso se refiere también Pablo cuando dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que someternos a Dios. Es la única manera en que usted va a someter su carne, sometiéndose a Dios. Por ejemplo, en el trabajo, hermanos, la mayoría de aquí trabajamos en una empresa. Tenemos un reglamento que tenemos que cumplir. Estamos sometidos a ese reglamento. No llegues tarde, sé puntual, no faltes al respeto a tu compañero. Mi pregunta es, ¿qué pasaría, hermanos, si ese reglamento no existiera? Pues la mayoría de nosotros, empezando por mí, yo llegaría bien tarde. Y eso, si quiero, a lo mejor ni voy. Faltaría cada que yo quisiera, al cabo sé que me pagan, no me dicen nada, no hay un reglamento, haríamos lo que quisiéramos. Pero como hay un reglamento, sabemos cuáles son las consecuencias si yo llego tarde o falto. 3 faltas en un periodo de 30 días, vais. Si llegas tarde, impuntual, descuento. Nosotros, hermanos, nos sometemos voluntariamente a un trabajo y no podemos someternos a Dios.
que nos da vida eterna, que nos ofrece paz en medio de la tormenta, y nos dejó su palabra para guiarnos a la verdad a través de su Espíritu Santo. Dice el apóstol Pablo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando nosotros éramos enemigos de Dios, hermanos, estábamos lejos de las promesas de Dios. Pero mediante su cruz y mediante esa obra redentora que Dios hizo, nos acercó a Dios. Y ahora usted y yo podemos entrar, dice el autor de los Hebreos, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros podemos acercarnos a Dios cada que querramos, hermanos. Ya no estamos en la época en que necesitábamos de un sacerdote para que una vez al año ofreciera expiación por nuestros pecados. Ya no necesitamos un Moisés para que hable a Dios por nosotros. Ahora nosotros podemos hablar directamente al Padre por medio de Cristo. Y de esa manera, hermanos, nosotros podemos someter a nuestra carne y evitar ser arrastrados a amar a este mundo, a ser amigos de este mundo. Versículo 8, en la parte B, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿De qué está hablando Santiago aquí, hermanos? ¿A qué nos está llamando? Al arrepentimiento, hermanos, un arrepentimiento genuino. Recuerde que el arrepentimiento es sentir dolor por nuestros pecados, de lamentarnos por fallarle al Señor, por no ser lo que el Señor quiere. Dice Santiago, afligíos, lamentad y llorad. Dijo, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Por qué? Porque hemos ofendido al Señor, porque le hemos fallado al Señor, porque no hemos hecho lo que Él quiere que hagamos. Siervos inútiles somos, dice las Escrituras. Y Santiago nos invita, hermanos, al arrepentimiento, pero un arrepentimiento genuino. Por eso en el capítulo 2, Santiago le dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. Es decir, ser congruentes entre lo que decimos que creemos y en lo que hacemos. Yo puedo decir misa, hermanos, pero recuerden por ahí que usted es la única Biblia que el impío va a leer. Por eso debemos de estar en constante arrepentimiento con Dios. Y termina Santiago diciendo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarnos a Dios, hermanos, implica negación a nosotros mismos. A dejar de ser lo que éramos para permitir que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Dejar todo aquello que no glorifica a Dios, hermanos. Dejar de buscar nuestra propia gloria y buscar lo que glorifica al Señor. Estar conscientes que solo Cristo merece la gloria, no nosotros. Y dejar de vivir en victimismos, hermanos. En soberbia, porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo. ¿Qué es vivir en victimismo, hermanos? Ay, pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian. Eso es pecado también, hermanos. Yo no lo sabía, que yo estuve a punto de caer en eso. Cuando llegué a Agua Viva, y platicando con el pastor me dijo, eso es pecado, porque quieres que la atención se centre sobre ti, y no se trata de ti, se trata de Cristo. O los que dicen, no, pues yo soy independiente, yo no necesito de nadie, pues es arrogancia, es soberbia, y dice ahí en el versículo 6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, se trata de Cristo y humillarnos al Señor, dice en su momento Dios nos va a exaltar. Y de esta manera, hermanos, nosotros vamos a lograr, con la ayuda del Espíritu Santo, a no ser seducidos por este mundo ni amar este mundo. Acercarnos a Dios, primero someternos a Dios, resistir al diablo, acercarnos a Dios, arrepentirnos y vivir en constante humillación. Es decir, negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y cómo cuesta negarnos a nosotros mismos, hermanos? Cuesta muchísimo, muchísimo. Y que me diga que no cuesta es un mentiroso. A todos nos cuesta, hermanos, porque somos carne. ¿Y cómo nos cuesta dejar lo que a mí me gusta? Dejar lo que me llama la atención, dejar la atención sobre mí y que todos me vean. ¿Cómo cuesta negarnos a nosotros mismos? ¿Cómo cuesta negarse a un trabajo donde me ofrecen 30,000 al mes, pero implica que yo vaya un domingo o un sábado a mediodía
Cuesta, hermanos. Veo mi salario y veo lo que me están ofreciendo y tú dices, híjole. Pero negarnos a nosotros mismos implica incluso eso, hermanos. ¿Usted cree que a los hermanos de allá no les cuesta dejar sus tierras? Bueno, no nos vamos a Medio Oriente, vayámonos a Chiapas. Familias siendo expulsadas por causa del evangelio de sus tierras, donde te dicen, firma aquí donde me estás cediendo tu terreno y donde si tú te niegas, rocían de gasolina a tu esposa y a tus hijos, o firmas, si no se convierten en antorchas humanas. ¿Usted cree que no ha de costar eso? Pero ellas han decidido negarse a sí mismo y tomar su cruz, y su cruz de verdad, para seguir al Señor, sabiendo, hermanos, que este mundo es pasajero y que un pedazo de tierra, hermanos, no vale la pena vender, por así decirlo, su salvación por un pedazo de tierra. Porque ellos saben, hermanos, que tienen una patria, como dice el autor de los Hebreos, una patria que es celestial. En conclusión, hermanos, nosotros necesitamos despertar ya de nuestro largo dormir espiritual y debemos de tomarnos en serio nuestra vida cristiana. Ya no es tiempo, hermanos, de estar diciendo, bueno, pues voy a la iglesia porque tengo que ir. Ya es tiempo de dejarnos de niñerías también, hermanos. Ya estamos grandes. Primero, ya estamos grandes. Y segundo, ya llevamos años en el evangelio muchos de nosotros. La inmadurez espiritual déjeselo a un recién convertido, pero muchas veces ni los recién convertidos son tan inmaduros como los que ya estamos viejos en el evangelio. Ya déjese de andarse ofendiendo por tonterías, hermanos. Ve a Cristo. Deje este mundo. Eso es una actitud mundana también, ofenderse por cualquier tontería. O dejar de venir a la iglesia porque ya se ofendió, hermanos. Eso déjeselo a los mundanos. Eso es una actitud mundana. Cualquiera que ame este mundo se constituye enemigo de Dios. Es tiempo de arrepentirnos, tiempo de buscar a Dios de verdad, no atados a religiones, a tradiciones o a ideologías humanistas, sino viendo hacia la cruz, porque es a Él y ante Él donde un día vamos a estar, hermanos. Y si usted no es salvo, hermanos, yo creo que ya es tiempo de que deje de venir nada más a la iglesia y que entregue su vida a Cristo. Él es el único que le puede salvar, el único que le puede librar de la condenación eterna. Y hermanos, puestos sobre nuestros pies, vamos a orar, vamos a arrepentirnos, hermanos, porque muchos de nosotros, seamos sinceros, hemos codiciado las cosas de este mundo, hemos soñado con cosas en grande, y como insisto, eso no significa que tengamos que vivir mediocramente, hermanos, porque dice también la Biblia, el que no trabaje, que no coma. Pero también, hermanos, eso no implica que tengamos que amar las cosas de este mundo, mezclarnos con este mundo, con sus ideologías, sus filosofías. Entreguémonos al Señor y pidamos al Señor que sea Él en nosotros siempre, hermanos. Oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, Señor,